todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Este es un episodio un poco especial porque gracias a este tema nació el podcast. En algún lugar de Montevideo en las navidades de 2018 y por supuesto entre cervezas, yo estaba hablándole sobre este tema a mi primo y a algunos de sus amigos cuando me sugirió que podría dedicarme a hacer las explicaciones en formato grabado. Ahora bien, no sé si fue porque de verdad le interesaba o para que me callase, pero ahora aquí estamos, o perota que dicen por allá. Así que vamos a hablar de algo que en mi opinión todo el mundo debería conocer, porque podría ser la base de muchos avances biotecnológicos en un futuro tirando a cercano. La tecnología de edición genética CRISPR-Cas. Como tantos otros grandes descubrimientos, esta historia comienza con investigación básica. Llamamos investigación básica toda aquella investigación que no se prevé que dé resultados inmediatos aplicables. Me explico. Muchas veces la investigación se hace para algo. Uno puede estar intentando desarrollar una vacuna o una cosecha que resista la sequía. Puede que lo que estudie vaya a resultar en un alimento que engorde más a los peces de las piscifactorías, o en bacterias genéticamente modificadas que limpien suelos contaminados. Esto es la ciencia aplicada, y suele ser donde va el grueso de los fondos que existen para investigación. La ciencia básica, en cambio, es un poco ciencia porque sí. Uno quiere estudiar una bonita colonia de pingüinos en la Antártida. Esos pingüinos no le van a salvar la vida a nadie en un futuro cercano, pero molan, y los quieres estudiar. Como os podéis imaginar, estudiar algo porque mola es algo que a la gente que reparte los fondos para investigación no le suele convencer mucho. Hay mucho debate sobre si esto es justo hacia la ciencia básica o no, y mucha gente da muy buenos argumentos en un sentido u otro. Pero el caso de CRISPR-Cas es uno que nos da mucha munición a gente como yo, que nos gusta la ciencia básica. Y es también bonito porque ilustra muy bien la forma en la que la ciencia funciona a pasos que nunca se sabe muy bien si son importantes o no, en vez de los golpes de genio súbitos que les gustan a las películas y desgraciadamente a muchos periodistas. Nuestro descubrimiento comienza con Escherichia coli, a la que llamaré E. coli, como se la suele llamar, abreviando el primer nombre. E. coli es una bacteria, un organismo unicelular muy simple, mucho más simple que cualquiera de nuestras células. Es un organismo común, ya que vive en nuestro intestino, y con excepción de algunas variantes es inofensivo. Además, es fácil de criar en platitos con gelatina alimenticia, y se multiplica muy rápido. Por estas razones y por su simplicidad, E. coli es un organismo muy usado en estudios de genética, y bueno, en estudios de biología en general. A finales de los años 80, un equipo de investigadores japoneses estaba intentando averiguar cuál era el código de uno de los genes de E. coli. Los genes están compuestos de secuencias de 4 moléculas distintas que codifican información, como si fueran textos escritos en un lenguaje de 4 letras, y los investigadores querían conocer el texto de este en concreto. El gen en sí no es demasiado relevante, pero el científico a cargo Ishino Yoshizumi y sus colegas observaron una cosa curiosa. En un trozo de ADN cercano al que ellos estaban estudiando había un patrón curioso, una serie de pequeños textos repetidos separados por textos raros que no correspondían a nada que ellos conociesen. Para hacernos una idea, imaginémonos el siguiente patrón: kayak, banana, kayak, combi, kayak, eutanasia, kayak, guantes. En este caso conocemos las palabras, pero no sabemos muy bien por qué están ahí. Ishino y colegas pusieron una nota al final de su publicación como curiosidad, pero la cosa no pasó de ahí. Y la cosa siguió sin pasar de ahí hasta unos cuantos años después. En 1993, Francisco Mojica, un investigador español, estaba estudiando arqueas. Las arqueas son como bacterias, pero no. También son microorganismos muy simples y al principio se consideraban bacterias, pero cuando se las examinó a nivel molecular se vio que eran bastante distintas. Las arqueas son peculiares porque muchas viven en ambientes extremos, como por ejemplo fumarolas volcánicas a kilómetros de profundidad bajo el mar, géiseres de azufre o felices y contentas en el hielo de los polos. Francisco Mojica estaba estudiando unas que viven en aguas con muchísima concentración de sal, como el Mar Muerto, por ejemplo. Le interesaba saber por qué podían vivir en un sitio tan hostil, y como parte de ese trabajo estaba intentando averiguar el texto completo de todos los genes del organismo, con el fin de empezar a buscar patrones extraños. Y encontró uno. Estas arqueas tenían un patrón muy curioso en una parte de su ADN, y decía kayak, ratón, kayak, espumadera, kayak, pomelo, kayak, algoritmo, kayak, y así sucesivamente. Mojica se dedicó a leer a ver si alguien había encontrado algo parecido. Y lo encontró, mencionado de pasada en la publicación de un tal Ishino de un grupo japonés en una publicación de hacía 6 años. Esto le pareció interesante. Las bacterias y las arqueas son parecidas, pero no están demasiado emparentadas. ¿Para qué serviría pues esta parte del ADN? ¿Por qué estaba presente en organismos tan lejanos los unos de los otros? Así que empezó a estudiarlo más en profundidad, no para descubrir tecnologías o curas para enfermedades, sino porque le daba curiosidad y molaba. Y ahí nos encontramos con el primer problema.
Cuando le pidió fondos al gobierno español, le dieron problemas porque era una investigación muy específica en un organismo muy extraño que probablemente nunca se fuese a aplicar a nada. No es que los evaluadores y encargados de repartir el dinero fueran mala gente, pero esto ilustra una de las principales características de la ciencia básica. No se puede predecir si de aquí a 20 o 30 años va a servir para algo. Si se supiera no haría falta investigarlo, ¿verdad? Pero Mojica seguía teniendo curiosidad. Así que siguió con las investigaciones y colaborando con otros investigadores que compartían su interés, como por ejemplo Ruud Janssen, de un grupo holandés. Los nombres para referirse a este extraño patrón perdido en el genoma de bacterias y arqueas fueron variando, pero al final quedaron fijos en CRISPR, CRISPR, que son las siglas en inglés de repeticiones cortas palindrómicas, regularmente espaciadas y agrupadas. Repeticiones porque hay una serie de letras de ADN que se repiten, cortas porque no son muy largas, palindrómicas porque el código que las compone se lee igual hacia adelante y hacia atrás, por eso elegí Kayak para traducirlas al lenguaje humano. Regularmente espaciadas porque tienen trozos de código genético entre ellas con una longitud más o menos uniforme, y agrupadas porque aparecen en grupos, es decir, en el ADN de un organismo determinado puede haber entre 1 y 18 grupos independientes de repeticiones, y un grupo dado puede tener hasta 400 repeticiones del patrón Kayak espaciador Kayak. Las investigaciones siguieron hasta mediados de los años 2000. Estos fueron muy buenos años para la genética. Averiguar las secuencias de ADN de los distintos genes y organismos se iba volviendo más fácil y barato gracias a avances en técnicas de laboratorio y computación. Lo que es más importante, a medida que se averiguaban, estas secuencias se publicaban y se guardaban en bases de datos, donde todo el mundo podía consultarlas. Esto se convirtió en una enorme empresa colaborativa entre todos los científicos del mundo, o todos los que se dedicaban a eso al menos, y estas bases de datos han sido fundamentales para el avance de la biología. Gracias a estas bases de datos, 3 grupos de investigación en España y Francia encontraron exactamente el mismo año, en 2005, la clave para resolver el misterio de la función de CRISPR. Los autores de las publicaciones eran 11, pero los autores principales que salían primero en los nombres eran Mojica, al que ya conocemos, y los 2 franceses, Purcell y Bolotin. Decíamos que CRISPR estaba compuesto de secuencias repetitivas con espaciadores entre ellas, rollo kayak, cebolla, kayak, mochila, kayak, camión, etc. Bueno, pues cuando se cruzaron las secuencias de los espaciadores con las bases de datos, se descubrió que las secuencias no eran ADN de la bacteria, sino que correspondían a ADN de distintos tipos de virus bacteriófagos, virus que atacan a bacterias y también arqueas. Los virus son básicamente piratas de la biología molecular. Tienen material genético pero no tienen forma de replicarlo, así que abordan células, en este caso bacterias, y les inyectan su ADN, secuestran la maquinaria de la célula y la usan para crear copias de sí mismos, normalmente tantas que matan a la célula en el proceso. Así que las células con CRISPR estaban guardando partes del ADN de sus peores enemigos. ¿Pero por qué? Bueno, en una serie de experimentos adicionales se comprobó que las células que tenían ADN de determinado virus en sus separadores eran resistentes a la infección de ese mismo virus, mientras que las que no lo llevaban tenían sensibilidad normal. CRISPR parecía ser una biblioteca para un sistema inmune adaptativo, donde los libros eran pedacitos del código genético de los virus a los que había sobrevivido la bacteria, que de alguna forma la ayudaban a reconocerlos y combatirlos si aparecían de nuevo. Si todo esto os parece interesante, estáis de acuerdo conmigo y en desacuerdo con las revistas científicas más importantes, que en su momento consideraron estos descubrimientos poco relevantes y rechazaron publicarlos. Los trabajos se acabaron publicando, pero en revistas más especializadas, leídas por menos gente. Por suerte esto fue suficiente para despertar el interés en el tema por parte de otros grupos de investigación, que empezaron a estudiar el mecanismo exacto mediante el cual las CRISPR protegían a los organismos que las portaban. La segunda pieza del puzzle la introdujo un grupo americano, en una serie de trabajos cuya autora principal fue Kira Makarova. Esta segunda pieza eran unos genes que se encontraban siempre al lado de CRISPR, y por eso se los llamó Cas, por las siglas en inglés de secuencias adyacentes a CRISPR. Qué sospechoso que se los encontrase siempre ahí, ¿verdad? Bueno, como hemos visto antes, la función más habitual de los genes es detallar especificaciones para la creación de proteínas. La secuencia de letras de un gen y la estructura de una proteína están muy relacionados. Como es lógico, la célula no sabría leer la información. Esto en la práctica quiere decir que podemos saber muchas cosas sobre la forma y función de una proteína conociendo la secuencia del gen que la detalla. Makarova y colegas miraron la secuencia de los genes Cas y encontraron una caja de herramientas con varias proteínas con distintas funciones. Las 2 más importantes eran por un lado una capaz de agarrar un pedazo de ADN e integrarlo en una hebra ya existente, y por otro, una que parecía hecha para cortar hebras de ADN.
Allá por 2007, los interesados en CRISPR ya tenían sus sospechas de cómo funcionaba el sistema, pero la cosa quedó bien clara con un estudio conjunto de científicos de Estados Unidos, Francia y Canadá, con Rodolphe Barrangou, estoy casi seguro de que no se pronuncia así, como primer autor. En el estudio infectaron arqueas con un virus, y algunas sobrevivieron y otras no. Lo peculiar es que las que sobrevivieron tenían espaciadores nuevos con ADN perteneciente al virus que les habían inyectado, y a partir de entonces eran inmunes a nuevas inyecciones de ese mismo virus. Esto no parece aportar nada nuevo a lo que ya se sospechaba, pero la ciencia funciona con demostraciones y no con sospechas, y este estudio demostró con pocas dudas que era así como funcionaba el sistema. Acabábamos de ver cómo una bacteria pillaba un trocito de virus y lo incorporaba a su biblioteca particular, permitiéndole combatir infecciones. Fue en este punto cuando CRISPR llegó al estrellato. La publicación de Barrangou, por una razón u otra, tuvo más éxito que la de sus colegas y fue publicada en Science, una de las dos grandes revistas donde todos los científicos quieren publicar y que todo el mundo lee. Por si os lo preguntáis, la otra es Nature. Las dos son bastante famosas. La publicación en Science la hizo llegar a más gente, y multiplicó el número de grupos que trabajaban en ella. Aunque por otro lado, si uno fuese un poquito cínico, podría comentar que es en este momento cuando la investigación en CRISPR pasó de ser ciencia básica a ciencia aplicada. Ahora ya no era solo un entretenimiento de 4 locos estudiando la evolución de las arqueas, era algo que podía utilizarse para cosas, y dar dinero en un futuro. En este punto se pierde un poco el hilo recto y fácil de seguir de las líneas de investigación, y durante los próximos 5 años varios grupos estarán trabajando en esto. El resumen más resumido es que para 2011 aparece una revisión, un trabajo científico que más que aportar experimentos nuevos resume e interpreta todo lo que se sabe hasta ahora de determinado tema. Esta revisión está firmada por varios nombres familiares, como Makarova, Mojica o Barrangou, y demuestra que ya sabemos cómo funciona CRISPR. El funcionamiento detallado lo trataré en el siguiente episodio para hacerlo con calma, pero lo básico es que la célula incorpora los pedacitos de ADN de virus como vimos antes. Luego hace copias de ellos y los usa para guiar una de estas proteínas Cas que cortan hebras de ADN, más o menos como quien le da un sabueso o un pañuelo con el olor de un sospechoso. Las proteínas Cas buscan y cortan ADN, pero solo aquel que coincide exactamente con la secuencia guía. Esto es importante. Desde el momento en que se descubrió la estructura molecular del ADN ha habido gente investigando cómo modificarlo, pero hasta ahora era difícil, caro e impreciso. La existencia de una molécula que puede detectar y cortar ADN siguiendo exactamente las instrucciones que se le dan abre muchísimas aplicaciones. ¿Qué pasa si pudiésemos aislar esa proteína, ese sabueso, y darle a oler el pañuelo que nosotros quisiésemos? Esto es exactamente lo que ocurrió en 2012, cuando un grupo de investigadores de las universidades de Berkeley y Viena publicaron una forma de usar este sistema de forma independiente de la bacteria. Es decir, usando Cas y una imitación de guía CRISPR en un tubo de ensayo para cortar un ADN determinado que nosotros quisiésemos. El trabajo estaba firmado en primera posición por un tal Martin Jinek. Normalmente los primeros autores son los que han hecho la mayor parte de un trabajo específico, pero en este caso los nombres que vais a escuchar normalmente en la prensa son Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, cuyos nombres iban al final del artículo. Esto es porque ellas dos eran, y bueno, supongo que todavía son, las directoras de sus respectivos grupos de investigación. Y por tradición los directores van al final, y suelen llevarse el mérito de este tipo de proyectos más a largo plazo que requieren varios estudios en el mismo laboratorio. De la misma forma, en 2013 se publicó un trabajo que aplicaba la tecnología CRISPR a células más complejas como las de animales y plantas, en vez de solo a bacterias y arqueas. El primer autor es un tal Le Kong, pero el nombre que escucharéis normalmente es el de Feng Chang, el director. Y hablando de nombres, en este episodio he dicho muchos. No me gustan los nombres, me parece que hacen todo un poco más confuso, pero en este caso esa es la idea. Quería daros una impresión de la cantidad de gente de tantas partes del mundo que estuvo trabajando en todo esto durante 20 años antes de que CRISPR naciese como tecnología, colaborando entre ellos para resolver una pregunta pedacito a pedacito, usando las enormes bases de datos de genes que están hechas por toda la comunidad científica y son de libre acceso. Cualquiera de vosotros puede acceder a ellas, no hace falta ser científico, estar afiliado a una universidad ni nada de eso. Os voy a dejar en la descripción un enlace a la secuencia del gen humano HERC2, que interviene en el color de los ojos, entre otras cosas, para que veáis cómo es y veáis que podéis acceder. Os puse estos nombres porque la historia de CRISPR ilustra muy bien cómo funciona la ciencia moderna, a pasos pequeños, difíciles y costosos que se dan mediante las aportaciones de mucha gente trabajando a la vez, y que se basan en el trabajo de todavía más gente que vino antes que uno. La mitología del genio que se sienta en el laboratorio e inventa algo rompedor no corresponde a la realidad, tal y como se hacen las cosas hoy en día. La historia de CRISPR también es buena para ilustrar el problema de la ciencia básica. Hasta 2007 o así nadie tenía ni idea de que CRISPR iba a servir para algo.
¿Qué hubiera ocurrido si los primeros investigadores de CRISPR se hubiesen desanimado por la falta de fondos y se hubiesen dedicado a estudiar otra cosa? ¿Qué hubiera pasado si se les hubiera dado un montón de dinero y al final CRISPR hubiese resultado no ser nada importante? ¿Cuánto dinero debería invertir un gobierno o cualquier otro tipo de institución pública en un proyecto que no sabemos si va a servir para algo o no? ¿Importa si va a servir para algo o no? ¿Qué valor le queremos dar al conocimiento por el puro conocimiento? Todas estas son preguntas importantes que están en el centro de la política científica de hoy en día. Pero bueno, el caso es que a partir de los trabajos de 2012 y 2013 CRISPR explota. Montones de laboratorios se ponen a aplicar la nueva tecnología y a desarrollar posibles aplicaciones. Y son muchas. 8 años después de la primera aplicación de CRISPR siguen corriendo ríos de tinta sobre cosas que se pueden hacer con ella. Y lo que nos queda. Y es que la capacidad de intervenir una parte específica del ADN de un organismo, incluidos seres humanos, es algo muy poderoso. Y CRISPR además lo hace de forma relativamente sencilla y barata. Digo relativamente porque no es algo que se pueda hacer en la cocina de tu casa, bueno, por ahora. Pero para los estándares de un laboratorio moderno de investigación es muy cómoda y económica. Y de la utilidad y el poder de CRISPR derivan sus dos principales problemas. El primero es que adjudicarse el mérito lo hace uno muy popular y adjudicarse la patente lo hace uno muy rico. Por un lado, esto ha resultado en muchos artículos en revistas científicas y en prensa en los que los distintos investigadores e instituciones exageran sus contribuciones y minimizan las de los demás. Todo este drama ya sería un espectáculo triste de por sí. Pero es que además los grupos de investigación de los trabajos de 2012 y 2013 llevan todos estos años enzarzados en una guerra de patentes. Se pelean por quién va a tener la capacidad de licenciar la tecnología. Y bueno, en mi opinión, gane quien gane, la humanidad perderá. Creo que esta tecnología es demasiado buena y poderosa para que una institución privada tenga la capacidad de limitar quién y cómo la usa. Por otro lado, la situación entera me parece un poquito lamentable, pero dinero es dinero, supongo. En fin, esto se está haciendo largo y como os dije, trataré las aplicaciones de CRISPR más en detalle en el episodio que viene. Pero creo que es necesario hablar del segundo problema que nos plantea esta tecnología. Desde el momento en que CRISPR salió a la luz, mucha gente se dio cuenta de que en teoría podría usarse para modificar humanos. Y no cualquier modificación. Era posible modificar óvulos y esperma de forma relativamente fácil, lo que hace que cualquier modificación en los genes sea heredable. Esto da muy mal rollito, y toda la comunidad científica y los organismos gubernamentales están de acuerdo. Por ahora hay un moratorio internacional en este tipo de experimentos, en experimentos que modifiquen la línea germinal humana, pero la experiencia nos dice que si algo se puede hacer, habrá alguien que lo haga. La próxima semana hablaré en detalle del funcionamiento de CRISPR y daré ejemplos de algunas de sus aplicaciones, incluida su reciente aplicación ilegal a la modificación genética de la línea germinal de humanos. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.